asociados a el concepto del átomo, moléculas, concepto de iones, propiedades de estas entidades de la materia, y para adentrarnos ya hacia lo que va a ser más adelante, el estudio de reacciones, el estudio de aspectos de estequiometría, de aspectos de termodinámica y aspectos de concentración. Para comenzar y comprender la teoría del átomo, es importante conocer sobre la trayectoria de lo que fueron las propuestas desde principios del principios del siglo XIX hasta la actualidad. Una de las teorías, existieron muchas personas que se abocaron al estudio para proponer lo que finalmente se modeló como la teoría atómica. Existen varias teorías que destacan sobre todos los trabajos, muchas de ellas agrupan la colaboración de varios científicos. La primera de las teorías atómicas que, digamos, tomó relevancia fue la teoría atómica de Dalton en el año 1808. La teoría atómica de Dalton planteó como una primera aproximación que los elementos están compuestos por pequeñas partículas llamadas átomos. En aquel entonces se pensó, y bueno, en cierta forma es correcto, que la partícula más pequeña que constituye la materia son los átomos. Los átomos se entienden como un modelo, un diseño arquitectónico de cómo está constituida la materia. Amén de entender que la materia está constituida pues, por diferentes elementos que, estando solos o combinados, pueden dar elementos o compuestos, como ya vimos la clase pasada. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos y tienen el mismo tamaño, masa e idénticas propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los de los otros elementos. ¿Qué quiere decir esto? Cada átomo representa un diseño, ¿okay? Un diseño donde se plantea una estructura de esa partícula más pequeña que constituye la materia. Cada elemento de la tabla periódica está formado por átomos, ¿okay? Son átomos, su diseño es el atómico. El oro, el aluminio, la plata, el bromo, el cloro, el carbono, el nitrógeno, todos están diseñados como átomos, ¿okay? Pero los átomos se caracterizan por tener un tamaño, una masa y propiedades químicas para, por ejemplo, el átomo de sodio, que son diferentes a los átomos en cuanto únicamente el tamaño, la masa y las propiedades químicas. Lo que significa esto es que todos los átomos que pueden representar el elemento litio, por ejemplo, son iguales, pero ellos a su vez son diferentes de los átomos que representan la estructura, por ejemplo, del elemento mercurio. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Es decir, si yo les digo a ustedes, yo tengo un compuesto que es la molécula de oxígeno. ¿Okay? La molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. Entonces, la molécula de oxígeno es un compuesto, es una molécula, a diferencia de el átomo de oxígeno, tal y como está representado en la tabla periódica. En cualquier compuesto que nosotros podamos plantear, el número y tipo de átomos que lo forman es único y eso es lo que define su identidad. Y la identidad de un compuesto está descrita por sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Una reacción química involucra la separación, combinación o rearreglo de los átomos de los compuestos que participan en ella. La materia no se crea ni se destruye. Eso es un principio universal. Y las reacciones químicas no destruyen la materia. Es decir, no van a destruir los átomos, sino que transforman los compuestos en un rearreglo distinto que se identifica con otro compuesto diferente al inicial. Sin embargo, en una reacción química hay que recordar que prela siempre la ley de la conservación de la masa.
Y eso va de la mano con la frase, la materia no se crea ni se destruye. Hemos visto en esta lámina varios conceptos que están asociados a lo que fue la teoría atómica de Dalton, bien porque permitieron dar pie a su teoría o bien porque a partir de ella se derivaron estos conceptos. Las propiedades de los átomos, ¿ok? Cada uno de los átomos puede tener una constitución y un diseño arquitectónico. Cuando yo hablo de diseño arquitectónico me refiero a lo que representa el átomo en el espacio, ¿ok? No en un papel dibujado bidimensionalmente, sino la arquitectura, es decir, cómo él está constituido a partir de lo que son sus partes, que como veremos más adelante, están detalladas como 3 tipos de partículas, ¿ok? La masa y la densidad también son propiedades características de los átomos. No es lo mismo la masa y la densidad que puede presentar el elemento bromo, por ejemplo, que el elemento mercurio. Los átomos también se definen, como les dije anteriormente, por las propiedades físicas y las propiedades químicas. La teoría de Dalton, entonces, que tuvo una vida desde 1766 hasta 1844. La teoría de Dalton se fundamentó en 2 observaciones importantes. Como les dije en la clase pasada, en el método científico nos basamos primero en un proceso de observación y hacemos un planteamiento, una hipótesis que pensamos entonces de manera cómo probar esa hipótesis para que al probarla se compruebe la observación inicial. Pues Dalton planteó su estudio en 2 aspectos importantes que en su momento estaban sobre el tapete. Él buscaba explicar con su teoría la ley de las proporciones múltiples. Y para recordar esta ley, vale la pena tomar un momento para considerar 2 moléculas que forman parte de nuestra cotidianidad, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. El monóxido de carbono es una molécula, es un compuesto, no es un elemento, que está formado por un carbono y un oxígeno. En química, el color negro generalmente se asocia a carbono y el color rojo generalmente se asocia a oxígeno. Pues bien, el monóxido de carbono está formado por carbono y oxígeno, con el detalle de que solo tiene un átomo de carbono que está interactuando, formando un enlace con el átomo de oxígeno. De manera que yo hablo en términos de que la proporción de combinación en la molécula de monóxido de carbono es de 1 a 1. Cuando yo analizo la molécula de dióxido de carbono, me doy cuenta igualmente que está constituido por carbono y oxígeno, al igual que el monóxido. Sin embargo, se define como un compuesto completamente diferente, a pesar de que está formado por los mismos elementos, carbono-oxígeno, porque la forma en la que se combina utilizando 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono es el que define la identidad. De manera que las proporciones, la ley de las proporciones múltiples, es decir, las múltiples combinaciones que yo puedo utilizar para que los elementos de la tabla periódica interactúan, es el que me va a dar origen a una variedad, podríamos decir de manera exagerada, infinita, de compuestos que actualmente se conocen y otros que se han sintetizado. También Dalton fundamentó sus observaciones para el planteamiento de su teoría en la ley de la conservación de la masa. Ya la misma frase nos indica, nos explica en qué consiste esa ley. La masa ni se crea ni se destruye, la masa se transforma, por lo tanto se va a conservar. Aquí vemos un ejemplo a través de una reacción química que involucra 16 unidades de un elemento X que se combinan con 8 unidades de un elemento Y. Al término de esta interacción, al final voy a obtener 8 unidades de un compuesto que ahora no es ni X ni Y, sino que es un compuesto que basándonos en las leyes de las proporciones múltiples se identifica constituido por 2 unidades de X y 1 unidad de Y.
Como se ve aquí, si sacamos la cuenta de lo que colocamos a reaccionar con respecto a lo que hemos obtenido, ciertamente multiplicar este número por el 8 me da 16 unidades de X contenidas como producto de reacción que equivalen a lo que yo puse a reaccionar. X ni se ha perdido, ni se ha creado X, ni se ha destruido, simplemente se ha transformado en una nueva estructura en una cantidad de 8 unidades. Otro modelo del átomo fue el modelo de Thomson. Thomson fue laureado con el Premio Nobel en Física en el año 1906, a principios del siglo XX, perdón. Thomson se ganó este premio no por su modelo del átomo, sino porque pudo medir la relación de masa-carga del electrón. Diseñó un experimento utilizando lo que es un tubo de rayos catódicos, que consiste simplemente en generar un haz de electrones que a través de una fuente eléctrica genera un haz de electrones que pasan a través de una vía que se desvía porque el mismo pasa a través de un imán, ¿ok? De un espacio polarizado y se proyecta el haz de electrones se proyecta en una pantalla. Esto generó que estas partículas que se generaban, ¿ok? Se desviaran en 3 puntos, de acuerdo a la orientación del dipolo del imán por el que estaban pasando en su trayectoria, permitió definir la presencia de el electrón. Y además, con mucho trabajo, determinar la relación de la masa del electrón con respecto a su carga, que definitivamente se encontró que era una carga negativa. Sin embargo, el modelo de Thomson estaba un poco alejado de la realidad. Uno de los méritos también de Thomson fue el diseño, fue el trabajo que realizó con el tubo de rayos catódicos, que fue la base de funcionamiento de muchos equipos a posterior. El modelo de Thomson fue errático porque si bien él determinó la relación de masa-carga del electrón y encontró que en la materia había electrones, él planteó un modelo del átomo en el cual los electrones que él había identificado y caracterizado, repito, en masa y en carga, estaban esparcidos a través de una esfera donde se manejaba una carga positiva. Esta esfera y este diseño arquitectónico del modelo de Thomson no era válido porque no permitía explicar otras características y otros fenómenos que se evidenciaban a través de experimentos. En 1896, Becquerel y los esposos Curie, la más destacada fue Marie Curie o María Curie, descubrieron el fenómeno de la radioactividad. La radioactividad es la capacidad de algunos átomos, de algunos elementos de la tabla periódica, de emitir radiaciones, que consisten en partículas subatómicas. El fenómeno de la radioactividad es un fenómeno impredecible y cambia de acuerdo a la constitución del átomo, es decir, cambia de acuerdo al elemento que yo esté considerando. Yo no puedo predecir si un elemento va a ser radioactivo, es una propiedad, es una características que presentan algunos tipos de átomos. Pues bien, este fenómeno de la radioactividad permitió valorar el trabajo de Thomson y, digamos, evolucionar el concepto que él había planteado. En esta oportunidad, Becquerel y los esposos Curie trabajaron con uranio radioactivo, ¿ok? Encerrado dentro de una caja de plomo, la cual evita que la radiación pueda salir fuera de la caja y de esta manera solo se deja salir a través de un orificio, se hace pasar por un espacio que está polarizado, que está imantado y estas partículas van a desviarse en rayos beta, rayos gamma y rayos alfa, que fueron identificados y caracterizados en su momento. Esa radiación del uranio fue ciertamente caracterizada. El modelo del átomo de Rutherford, después del modelo del átomo de Thomson, como teorías más relevantes, repito, había varias personas trabajando en el desarrollo de estos modelos del átomo, ameritó que Rutherford fuera acreedor del Premio Nobel de Química en el año 1908.
Thomson fue acreedor del Premio Nobel en Física, Rutherford el Premio Nobel de Química. Sus aportes tuvieron que ver con la determinación de la carga positiva de los átomos, que definitivamente se ubicó concentrada en el núcleo. Es decir, Rutherford planteó un modelo en el cual el núcleo estaba cargado positivamente y los electrones estaban alrededor del núcleo. Se determinó que la carga positiva está asignada a unas partículas pequeñas, a unas subpartículas atómicas, unas partículas subatómicas que tienen carga positiva. Y por otra parte, ya se sabía que el electrón formaba parte de otras partículas, que representaba una partícula subatómica que tenía una carga negativa. La masa de un protón se determinó en su momento como 1840 veces la masa de un electrón, con la carga positiva. Posteriormente a todos estos aportes, Chadwick descubrió a los neutrones como partículas neutras que también forman parte del núcleo. El modelo de Rutherford quedó completamente complementado posteriormente con el modelo planetario del átomo de Niels Bohr en el año 1913. Fíjense que los tiempos fueron relativamente cortos. Una vez que se desataron con una serie de tecnologías y de experimentos, toda una serie de descubrimientos al respecto de estas tres partículas subatómicas que forman en conjunto lo que es actualmente el átomo. La forma en la que estas partículas coexisten dentro de la estructura del átomo todavía es motivo de estudio en la actualidad. Si bien es cierto que se tiene más claridad en cuanto a que el modelo del átomo es un modelo planetario, existen muchos fenómenos que todavía no han logrado ser explicados con el modelo del átomo propuesto por Niels Bohr. El modelo del átomo de Rutherford entonces incluye la presencia de un núcleo que está formado por protones y neutrones, y alrededor se encontraban de alguna manera, en el átomo de Rutherford, se encontraban de alguna manera los electrones, pero no estaba definido cómo ellos estaban dispuestos alrededor del núcleo. Fue entonces Niels Bohr que planteó el modelo planetario del átomo, donde los electrones que están alrededor del núcleo que tiene la carga positiva, se ha determinado que tienen que estar en constante movimiento y pueden ocupar espacios determinados para que la estabilidad del átomo haga que pueda persistir en el tiempo. De esta manera, considerando el átomo como una especie de esfera, se conoció el concepto de radio atómico y de radio del núcleo. El modelo atómico de Niels Bohr plantea el núcleo formado por neutrones y protones y los electrones en constante y absoluto movimiento alrededor del núcleo. Es así como aquí podemos ver para el átomo de oxígeno, que tiene un número atómico de 8, vemos cómo en el núcleo vamos a tener 8 protones, 8 neutrones, y alrededor vamos a tener la misma cantidad de electrones que tienen que estar en constante movimiento. Y como se ve aquí, estos electrones van a estar dispuestos de acuerdo a diferentes normas, a diferentes, leyes que determinan en qué lugares y a qué distancia del núcleo se pueden encontrar en movimiento todos los electrones que conformen el átomo del elemento en cuestión. De esta manera, se tiene aquí en esta tabla lo que es la masa de un electrón y la carga de un electrón. Igualmente, la masa de un protón y la carga de un protón, que es exactamente la misma carga. Sin embargo, la masa del protón es definitivamente mucho más grande. Y la masa del neutrón también es mucho mayor que la masa del electrón. Esta tabla ya nos permite en sí tener en cuenta que la masa de un átomo de cualquier elemento de la tabla periódica viene representada por lo que pesan los protones y neutrones, ya que frente a esta magnitud del orden de 10 a la menos 24, una magnitud de la masa del electrón en el orden de 10 a la menos 28 es realmente despreciable. Por lo tanto, repito, la masa de un átomo que pueda representar cualquier elemento de la tabla periódica viene adjudicada en el grueso de lo que representa la masa de los protones y neutrones de ese elemento.
Vamos a tomar algunas definiciones, vamos a conocer o a repasar algunas definiciones acerca de conceptos que están asociados a estas teorías atómicas. Una de las definiciones es la definición de número atómico. El número atómico que se identifica con la letra Z mayúscula está asociado al número de protones en el núcleo, es decir, número de cargas positivas. La masa atómica que se identifica con la letra A está asociado al número de protones más el número de neutrones. Y por lo tanto, si yo hago un símil de lo que es el número de protones con el número atómico, pues puedo decir que la masa atómica es el número atómico más el número de neutrones. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero que varían en el número de neutrones y por lo tanto su masa atómica es diferente. Todos los isótopos de un mismo elemento de la tabla periódica tienen obviamente el mismo número atómico y por lo tanto el mismo número de protones y el mismo número de neutrones, de electrones. Lo único que cambia en un isótopo de un elemento de la tabla periódica es el número de neutrones. La forma de la nomenclatura asociada a la forma en la que se encuentran identificados los elementos de la tabla periódica es a través de un símbolo del elemento, en la parte baja el número atómico y en la parte de arriba, en el lado izquierdo del símbolo del elemento, se encuentra el número de masa. De esta manera, aquí tenemos, por ejemplo, el caso del hidrógeno, que se presenta en la naturaleza como 3 isótopos. El isótopo de hidrógeno, el de deuterio y el de tritio. Como se ve, todos estos isótopos tienen el mismo número de protones y de electrones, pero varía el número de masa que está asociado para cada isótopo a una variación del número de neutrones. Lo mismo aplica para el uranio 235 y el uranio 238. Los dos tienen el mismo número atómico que se traduce en el mismo número de electrones y mismo número de protones. De acuerdo al modelo de Bohr, en el cual tomamos en cuenta un núcleo y los electrones girando alrededor de él, encontramos que en el caso del isótopo del hidrógeno solamente tenemos un protón y un electrón. En el caso del deuterio tenemos un protón y un neutrón, y en el caso del tritio tenemos dos neutrones y un protón. ¿Ok? Aquí se encuentra. ¿Ok? Protón, protón, neutrón, 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 protón. ¿Ok? ¿Cuántos protones y neutrones y electrones hay en este isótopo de carbono? Este isótopo de carbono se conoce como el isótopo 14. ¿Ok? Este isótopo 14, que está asociado a un número atómico de 6, definitivamente representa el isótopo de carbono. El carbono 14 es un isótopo que se utiliza mucho para hacer estudios de data, o sea, de la antigüedad de una sustancia o de un cuerpo. En el caso de este elemento, de este isótopo que representa el carbono, tenemos 6 protones por el número atómico y el número de neutrones lo determinamos como la resta de la masa atómica menos el número de protones, que eso me va a dar como resultado 8, que es el número de neutrones que tiene este isótopo. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones hay en el carbono, en el isótopo de carbono 11? Pues tenemos nuevamente los mismos protones, porque este número es igual, restamos 11, le restamos 6, me da el número de neutrones, y el número de electrones siempre va a ser idéntico al número de protones. Ya tenemos una idea de cómo se constituye la partícula más pequeña que conforma los elementos. Ahora veamos cómo se organizan los elementos en la química. Eso que conocemos como el maravilloso organizador y contenedor de información al respecto de cada elemento conocido hasta el día de hoy, que por cierto son 118 elementos identificados y caracterizados. Ese maravilloso contenedor de información acerca de los elementos que constituyen la materia se conoce como tabla periódica.
La primera propuesta de organización de elementos en una tabla periódica la fue planteada por Lavoisier y Berzelius. Ellos organizaron los elementos de acuerdo a sus propiedades, es decir, los metales, los no metales y los semimetales. Sin embargo, esa propuesta de organización no se ajustaba a la realidad de las propiedades de los elementos conocidos. Posteriormente, Mendeleev y Meyer publicaron, ambos científicos por separado, sin ningún tipo de comunicación, obviamente no había ni siquiera celular, ni teléfono, ni nada, publicaron por separado el mismo contenido y organización de la tabla periódica. Y ellos lo agruparon por propiedades físicas y químicas que se reflejan en el orden de los elementos. En el caso de la organización que propusieron Mendeleev y Meyer, las propiedades variaban con el peso atómico y la organización de los elementos de la tabla periódica se dio a través de el peso atómico, ¿ok? O el número, o el número atómico. En 1913, Moseley reordena la propuesta anterior de Mendeleev y Meyer, tomando para ello el número atómico, no el peso atómico. Y con el número atómico que está asociado al número de electrones, determinaron el orden en la tabla periódica con respecto al cual varían las propiedades químicas y físicas de los elementos. ¿Por qué la organización con respecto al número atómico fue la más acertada? Porque recordemos que el número atómico nos indica el número de electrones y recordemos que los electrones de cualquier elemento de la tabla periódica son los que marcan la pauta de las propiedades físicas y químicas de dichos elementos. De manera que la tabla periódica quedó organizada en grupos o familias. Los grupos o familias están representados por columnas en la tabla periódica. Todos los elementos que estén en una misma columna se agrupan de acuerdo al mismo número de electrones en la última capa o electrones de valencia. Esos grupos se identifican con números romanos y letras. Luego están los períodos, que son las filas horizontales, ya no son columnas verticales, sino filas horizontales, que agrupan elementos cuyos electrones de valencia varían y ocupan el mismo nivel energético. Son 7 períodos para 7 niveles energéticos y se identifican con códigos arábicos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se identifican las columnas o grupos, ¿ok? Y los períodos se identifican a lo largo. Por ejemplo, todos estos elementos que están aquí forman, este sería el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta fila que está aquí horizontal determina el periodo 7, donde se agrupan elementos que se parecen en algunas propiedades físicas y de la misma manera aquí en los grupos, en las columnas se agrupan lo que se conoce como los grupos que también están asociados a propiedades químicas muy parecidas. La abundancia natural de los elementos en la corteza terrestre, esto es nada más a modo de información, no pretendo que se lo aprendan en memoria, se puede ver reflejada aquí, donde el oxígeno es el elemento rey, es decir, es el elemento que está involucrado en la constitución de la mayor cantidad de compuestos que componen la corteza terrestre. En los seres humanos, el oxígeno también juega un papel todavía más relevante, ocupando un 65% como elemento clave que conforma la mayoría de los compuestos que forman y mantienen y le dan vida al cuerpo humano. Un elemento, volvamos a repasar esto que ya lo vimos, es una sustancia que no puede ser separada en sustancias más simples. Y está identificado cada elemento constituido por la unidad más pequeña, que es el átomo. Luego tenemos las partículas subatómicas, que son los protones, neutrones y electrones. Nuevamente, insisto, en esta lámina son 118 elementos que han sido identificados, 92 elementos que se encuentran de manera natural en la Tierra y 24 elementos que han sido creados por científicos. Una acotación con respecto a estos 24 elementos es que todos ellos
todos ellos han sido sintetizados en un laboratorio, no existían en la naturaleza y muchos de ellos tienen tiempos de vida tan cortos que no permiten una caracterización tan completa como cualquiera de los elementos que tienen una vida larga y estabilidad que se encuentran en la superficie de la Tierra. Volvamos a repasar. Una molécula es un agregado de dos o más elementos que interactúan por medio de enlaces químicos. De esta manera, aquí vemos una forma de representar las moléculas, que es a través de modelos que están constituidos por bolitas que representan los elementos y palitos que representan los enlaces o interacciones entre los núcleos de los elementos que hacen que se forme y se determine una molécula. De esta manera tenemos la molécula de hidrógeno, la molécula de agua, la molécula de amoníaco y la molécula de metano. Una molécula diatómica solamente contiene dos elementos y una molécula poliatómica pues contiene más de dos átomos, como se puede constatar en los ejemplos que están aquí. Vamos a hablar de lo que es un ion. Un ion es un átomo. ¿Okay? Un elemento de la tabla periódica está representado por un átomo, pero todos los elementos de la tabla periódica son neutros. Ahora, ¿qué es un ion? Un ion es un átomo o grupos de átomos que no es neutro, sino que tiene una carga positiva o negativa. Ahora bien, ¿cómo se genera esa carga positiva o negativa en un átomo? Vamos a ver cómo se genera. Un catión es un ion. Un catión es un ion que tiene encima una carga positiva. Y esa carga positiva se origina cuando ese átomo de la tabla periódica, que siempre va a ser neutro, pierde un electrón de la capa de valencia. Cuando lo pierde un electrón, quedará con una carga positiva. Si pierde dos electrones, quedará con dos cargas positivas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el sodio, como elemento neutro de la tabla periódica, tiene un número atómico de 11. Quiere decir que tiene 11 protones y por lo tanto 11 electrones. Cuando el sodio pierde un electrón, que es la forma en la que él reacciona, y eso lo vamos a estudiar después, el sodio tiene entonces el mismo número atómico porque los protones no se han ido, pero como se ha ido un electrón, el número de electrones es 10. De esta manera, la carga es positiva y tengo un átomo de sodio positivo que se identifica como un ion catión. Por otra parte, tenemos los iones aniones. Los iones aniones son átomos con carga negativa. ¿Y cómo se originan? Cuando cualquier átomo neutro de la tabla periódica gana un electrón, ¿quién le da el electrón? Cualquier cosa que esté en su entorno, ese átomo va a quedar con una carga negativa. Y esa carga negativa se adquiere una carga negativa por átomo, por electrón adquirido. Por ejemplo, el cloro. El cloro neutro, como elemento de la tabla periódica, tiene un número atómico de 17, que como vimos por definición no, porque es así, se corresponde con 17 electrones. Si tengo 17 cargas positivas representadas por 17 protones y tengo 17 electrones que tienen 17 cargas negativas, la sumatoria algebraica de positivo y negativo me da 0, ¿cierto? Pues eso es lo que justifica que el cloro como elemento de la tabla periódica es neutro, así como lo es el sodio. Sin embargo, cuando el cloro gana un electrón, la constitución de su estructura atómica cambia y ahora tengo 17 protones y 18 electrones. Como tengo un electrón más de lo que le corresponde al átomo de cloro en su estado neutro en la tabla periódica, pues ese electrón de más se asocia con una carga negativa. Por cada electrón ganado tendré una carga negativa sobre el átomo que representa ahora un ion. Un ion monoatómico solo contiene un átomo. Aquí vemos sodio más, cloro menos, calcio más 2, oxígeno 2 menos, aluminio más 3, nitrógeno 3 menos. Sin embargo, un ion poliatómico contiene más de un átomo. En los iones poliatómicos es un poco más complicado determinar quién es responsable de la carga. Más adelante aprenderemos a adjudicar esa carga negativa a cualquiera de los núcleos que conformen un ion poliatómico. Los iones más comunes que trabajaremos en este curso se encuentran localizados en la tabla periódica en los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7A. Recordemos que en el grupo 8A se encuentran los gases nobles o inertes que debido a su configuración electrónica, al tener
la última capa de valencia ocupada, su reactividad es nula. Por eso es que ellos no se consideran en ningún caso en aspectos de reacciones, formación de iones, etc. De esta manera vamos a trabajar con elementos de la tabla periódica del grupo 1A o el grupo de los metales alcalinos del grupo 2A. Trabajaremos con algunos de estos iones, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, y también trabajaremos con los elementos que están el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, todos los halógenos, ¿ok? Del grupo de los halógenos, el 7A, del grupo del oxígeno, el 6A, del grupo de nitrógeno, el grupo 5A, y del grupo del carbono, trabajaremos con carbono y eventualmente con algunos iones asociados a el núcleo de estaño y el núcleo de plomo. Algo que tienen ustedes que aprender a determinar rápidamente es cuántos protones y electrones están asociados a diferentes tipos de iones. En este caso tenemos el ion aluminio más 3. Recuérdense que lo que está aquí abajo es el número de protones, que jamás va a cambiar porque es el número atómico. Aquí tenemos el número de masa y aquí tenemos la carga que es asociada. Si el número de protones es igual al número de electrones y yo tengo una carga 3 más positiva, quiere decir que perdió 3 electrones. Por lo tanto, el número de electrones de esta especie es de 10 y el número de protones sigue siendo de manera invariable siempre el número atómico. Lo mismo se aplica para el ejemplo que está aquí abajo con respecto al selenio. El selenio tiene un número atómico de 34. Quiere decir que en el estado natural neutro de la tabla periódica, este número era el número de electrones. Si él tiene 2 cargas negativas, quiere decir que sobre su número de electrones que le corresponde de manera natural sin carga, se han adquirido 2 electrones más. Por lo tanto, el número de electrones del selenio 2 menos es de 36 electrones. ¿Ok? Aquí en esta lámina me he permitido colocar algunos aspectos asociados a la forma de representar moléculas. Las moléculas se representan a través de fórmulas y a través de modelos. Las fórmulas se identifican como fórmulas moleculares y fórmulas estructurales. Y 2 modelos se identifican con estas figuras que están aquí. Vamos a concentrarnos en esta ocasión en lo que es una fórmula molecular y una fórmula estructural. Una fórmula molecular me define a la molécula sin mayor información, sino solamente al respecto de cuántos tipos de átomos la conforman y en qué cantidad se encuentra. La cantidad de átomos que conforman una molécula se coloca en la parte de abajo como un subíndice al lado del símbolo del átomo que está formando la molécula. La molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno que se unen y la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Fíjense que la información que me da la fórmula molecular es la cantidad exacta de átomos que conforman una molécula y que me definen sus características físicas y químicas. Sin embargo, la fórmula estructural, además de darme información al respecto de qué tipos de átomos y qué cantidad conforman una molécula, me habla en términos de decir quién está unido con quién. En la molécula de hidrógeno, obviamente, un hidrógeno va a estar unido a otro. En la molécula de agua es importante conocer su fórmula estructural porque de esa manera yo sé que cada hidrógeno está unido al mismo oxígeno en la molécula de agua. Lo mismo aplica para el amoníaco y lo mismo aplica para el metano en cuanto a la representación de la fórmula estructural. La fórmula molecular muestra entonces la cantidad exacta de cada elemento en la unidad más simple de cada sustancia. La fórmula empírica muestra la forma más simple de la relación en la que se encuentran los elementos de una sustancia. Por lo tanto, yo puedo decir con toda seguridad que habrá diferentes compuestos que tengan la misma fórmula empírica. La fórmula empírica no me define un compuesto, no me da información exacta acerca de un compuesto en cuanto a cuántos elementos lo conforman, sino a qué tipos de elementos lo conforman. La fórmula molecular me da en detalle el tipo de elementos y exactamente el número de núcleos que conforman una molécula. ¿Cómo se obtiene a partir de la fórmula molecular la fórmula empírica? Yo tengo que observar la fórmula molecular. Si no puedo simplificar a través de un común denominador, ¿ok?
no puedo simplificar la relación en la que se encuentran los elementos que forman la molécula, simplemente la fórmula molecular coincide con la fórmula empírica. Para el caso de esta molécula, yo puedo simplificar a través de un común denominador, es decir, en este caso el número 6, dividiendo cada uno del número de los elementos que está aquí abajo entre 6 y voy a obtener la fórmula empírica, que es la expresión reducida que me indica en qué relación se encuentran los elementos que conforman esa molécula, más no me indica la cantidad exacta de elementos. De esta manera, este compuesto tiene una fórmula empírica que únicamente me dice que por cada carbono que yo tenga en una estructura, voy a tener el doble de hidrógeno y por cada carbono voy a tener la misma cantidad de oxígeno. Esto es lo que realmente se observa en la fórmula molecular. Los compuestos iónicos están constituidos por aniones y cationes. Hablamos de aniones y cationes como elementos, como iones. Ahora vamos a hablar de compuestos. Compuestos iónicos. Los compuestos iónicos están constituidos por iones, que son átomos, pero tienen carga, y ellos se unen, se acercan, permanecen juntos a través de atracciones electrostáticas. Uno de esos ejemplos es el ejemplo del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un compuesto iónico porque tanto el sodio como el cloro se encuentran atraídos no a través de un enlace donde se comparten electrones, sino que comparten una atracción electrostática de carga, donde el sodio tiene una carga positiva más 1 y el cloro tiene una carga negativa menos. Los elementos de la tabla periódica que tienden a formar compuestos iónicos son los elementos del grupo 1A, 2A y el aluminio, que tienden a formar iones del tipo cationes y de esa manera interactúan con los elementos que están en azul, que tienden a formar iones tipo aniones. La interacción de cargas, que se conoce como atracción electrostática entre iones, es la que determina la naturaleza de un compuesto iónico. Y bien, de esta manera terminamos con esta presentación para completar a los aspectos que interesan en este curso sobre teoría atómica, sobre el concepto de isótopo, sobre aspectos asociados a algunas propiedades de elementos de la tabla periódica, el concepto de ión, cómo se forma, cómo se le da lectura, cuáles compuestos tienen tendencia a formar iones positivos o negativos.